Muy bienvenidos al estudio de media semana y les agradezco muchísimo el que me puedan acompañar en esta experiencia del estudio de la palabra de Dios. En esta oportunidad he preparado un estudio que se trata sobre el evangelista Juan. Es decir, que vamos a ver y vamos a conocer un poquito la vida del escritor del libro exactamente que estamos estudiando el domingo. Yo entiendo que ya comenzamos, pero es bueno que volvamos un poquito atrás. Quizás este estudio hubiera sido uno de los primeros que hubiéramos hecho para conocer un poco quién es Juan y por qué escribe el Evangelio de Juan y bueno, los otros libros o cartas que encontramos también en el Nuevo Testamento. Así que veamos el evangelista Juan como discípulo, apóstol y testigo del amor de Cristo. Vamos, como siempre, a una pequeña introducción a este estudio. El estudio de la vida del apóstol Juan nos invita a mirar más cerca el significado de ser discípulo y apóstol de Jesucristo. En ambos términos, aunque están relacionados, expresan distintas etapas y responsabilidades dentro del ministerio de los seguidores de Jesús. Veamos primero el discípulo, que es aprendiz o seguidor. La palabra discípulo proviene del griego matetes, que significa literalmente alumno o aprendiz. En el contexto del Nuevo Testamento, un discípulo es aquel que aprende de su maestro, no solamente con la mente, sino también con la vida, es decir, el diario vivir que ellos tuvieron con Jesús. Jesús llamó a sus discípulos a seguirle, no simplemente a escucharle y venir quizás como nosotros una vez a la semana a la iglesia. El llamado incluía dejar atrás la antigua manera de vivir y adoptar el estilo de vida de su maestro. En Lucas 9:23 decía, y a todos les decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Los discípulos caminaban con Jesús, observaban su carácter, escuchaban su enseñanza y participaban en su ministerio. Su aprendizaje era del diario vivir, continuo, centrado en la obediencia y la fe. Juan, el escritor al que estamos estudiando el día domingo, era hijo de Zebedeo. Fue uno de esos 12 escogidos que aprendieron directamente de Cristo. Su discipulado formó la base de su madurez espiritual y su posterior llamado como apóstol o el llamado apostólico. Veamos entonces ahora la palabra apóstol, que significa enviado y testigo. Esta palabra apóstol proviene del griego apóstolos, casi muy similar al español, ¿no? ¿Qué significa enviado, mensajero, delegado con autoridad? Mientras todo apóstol es primero discípulo, no todo discípulo es apóstol. Déjame repetirte esto otra vez, es bien importante. Mientras que todo apóstol ha sido primeramente discípulo, ¿no? Primeramente discípulo, pero no todo discípulo llega a ser apóstol. ¿Por qué digo esto? Veamos Lucas 10 del 1 al 12. En este capítulo se mencionan 72 discípulos que fueron enviados a predicar la palabra de Dios, el reino de Dios. 72. Estos no son los mismos 12. Estos son adicionales, ¿no?, a los 12 discípulos. Ahora, ¿todos estos 72 les fue concedido el título de apóstol? No. No todos estos 72 que Jesús identifica aquí y envía una misión en Lucas 10 fueron apóstoles. El discipulado implica aprender de Cristo. El apostolado implica
ser enviado directamente por Cristo, con la autoridad para anunciar su evangelio. Jesús estableció claramente esta comisión. En Juan 20:21 dice la palabra: entonces Jesús les dijo una vez más, la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Ahí en ese momento Jesús estaba hablando con los 11. Ya Judas no estaba, ¿no? Entonces los apóstoles fueron testigos oculares, de primera mano, de la vida, la muerte y resurrección de Jesús. Hechos capítulo 1, 21 al 22 pone esto bien claro. Se hace necesario de aquellos que nos acompañaron todo el tiempo en que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que el Señor subió al cielo, uno de ellos se nos una para ser testigo de su resurrección. Aquí es cuando iban a elegir el reemplazo de Judas Iscariote, ¿no? Entonces está poniendo ahí todos los límites que hay, las restricciones, para llegar a ser un apóstol, reemplazar al que traicionó a Jesús. Ahora, los apóstoles fueron testigos de primera mano. Por eso su testimonio tiene autoridad, ¿no? Los apóstoles constituyen el fundamento histórico de la revelación que le fue dada a la iglesia. Efesios 2:20 dice, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Juan fue parte de ese grupo selecto que, además de haber sido discípulo, recibió la comisión apostólica de ir y proclamar el evangelio y edificar la iglesia de Cristo. Entonces, los 12 discípulos de Cristo, Jesús eligió estos 12, ¿no? Lo encontramos en Mateo 10, del 1 al 4, en Lucas 6, 13 al 16. Ahí se mencionan los nombres de los 12 discípulos. Ahora, de entre estos 12 discípulos, Juan formó parte de lo que se conoce como el círculo íntimo, juntamente con Pedro y Santiago. Ellos fueron testigos de momentos claves del ministerio de Jesús. Juan, al igual que Pedro y Santiago, fueron testigos del evento que se conoce como la transfiguración de Jesús, ¿no? En Mateo 17, 1 y 12. Ahora, veamos ahora cómo fue el tiempo de Juan y su caminar con Cristo. ¿Okay? Los discípulos acompañaron al Señor aproximadamente 3 años y medio, desde el inicio de su ministerio público tras el bautismo de Juan hasta lo que es su ascensión. Durante ese tiempo vieron milagros, escucharon sus enseñanzas, fueron corregidos y aprendieron el costo del discipulado, el costo de seguir a Cristo y aprender de Él directamente. Después de que Cristo resucita, Él mismo los confirma como apóstoles, enviándolos al mundo con poder y autoridad espiritual. Dice Hechos 1:8. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces veamos aquí. Vamos a hacer un pequeño resumen de esta introducción. Discípulo es entonces aquel que sigue, aprende y se somete al Maestro, en este caso a Jesús. El apóstol es el que es enviado con la autoridad del Maestro a representar su mensaje. Si el discípulo es el que aprende, el apóstol es enviado. Ya se graduó, vamos a decir, y es enviado ahora con autoridad para llevar el mensaje.
Juan es un ejemplo de ambos llamados. Primero fue un discípulo y después un apóstol. Aprendió y después fue enviado. Podemos decir que Juan ilustra entonces la gracia eficaz del llamado y la fidelidad perseverante del creyente. Fue llamado por la soberana elección de Jesús, transformado por la comunión con Cristo y enviado por mandato divino. Ahora quisiera hacer unas preguntas aquí de reflexión. ¿Qué diferencia observamos entre seguir a Cristo y ser enviado por Cristo? ¿Podemos ver esa diferencia entre ser un discípulo y un apóstol? ¿En qué etapa estamos nosotros en nuestra vida espiritual? ¿En qué sentido todos los creyentes de hoy en día somos llamados a ser discípulos? A aprender del Maestro, a aprender de la palabra. Espero que esto te ayude a comprender las diferencias antes de estudiar la vida del apóstol Juan. Que esta introducción nos ayude a estudiar y a ver las diferencias, ¿no?, de lo que es su ministerio, su vida, y conocer un poco más de él. Veamos entonces la vida de Juan el discípulo y apóstol. Vamos a ver los orígenes y el llamado como discípulo. Juan era un hijo de Zebedeo y de Salomé, lo encontramos en la Biblia. Era pescador en el mar de Galilea, en la parte norte de Israel. Dice Marcos 1, 19, 20, un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca y remendaban sus redes. Enseguida Jesús los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y lo siguieron. Entonces, junto con su hermano Santiago, trabajaban en este negocio familiar hasta que Jesús los llama, ¿no? Jesús les dice, síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Lo encontramos en Mateo 4, 19. Entonces ambos dejaron su barca y a su papá, ¿para qué? Para seguir a Jesús. Mateo 4, 20, 22 dice entonces, ellos dejando al instante las redes, lo siguieron. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre y remendaban sus redes. Jesús los llamó y ellos dejando al instante la barca y a su padre lo siguieron. Desde ese momento, entonces Juan formó parte de este grupo de los 12 y iba en el futuro a ser parte del círculo íntimo de Cristo, ¿no?, juntamente con Pedro y Santiago, ya que ellos estuvieron presentes en milagros bien especiales, ¿no? La resurrección de la hija de Jairo, por ejemplo, en la transfiguración que se narra en Mateo 17 y en Getsemaní en Mateo 26. Juan fue también uno de los dos discípulos, ¿no?, de Juan el Bautista que siguieron a Jesús, a oír y seguirle a Jesús, ¿no? Cuando Juan el Bautista dice en Juan 1:35, ¿no?, al 37, «He aquí el Cordero de Dios». Ellos formaban parte de este grupo de Juan el Bautista. Su llamado fue inmediato, su entrega total, su cercanía a Cristo, podemos decir que es profunda, ¿no? En Juan 15:16 nos habla acerca de esta elección de Cristo sobre sus discípulos. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Jesús le confió a Juan el cuidado también de lo que fue en el mundo cuando Jesús vivía, de lo que fue su madre, ¿no? Cuando Él estaba al pie de la cruz, Jesús le dice a Juan, mujer, he aquí tu hijo.
he aquí tu madre, ¿no? Vemos que este gesto, cuando habla Jesús a María y a Juan, y convierte esa relación como de madre y un hijo, revela la confianza personal que Jesús tenía en Juan y de ese amor de él, fiel hasta la cruz. Ahora, algunas preguntas para reflexionar. ¿Qué nos enseña el llamado de Juan sobre la prontitud que él tuvo en obedecer ese llamado de Cristo? Dice el texto que leímos que él dejó todo, las redes y todo lo que estaba haciendo para seguir al Maestro. ¿Cómo puedo reflejar yo esa misma disposición a dejar lo que impide que yo le siga y pueda venir a Él? Ahora, ¿de qué manera se muestra hoy el privilegio de estar cerca del Señor y aprender de Él como su discípulo? Veamos esto, ¿no? Como un desafío para nosotros de aprender constantemente. Pasemos al ministerio apostólico y las obras escritas y la labor misionera que Juan hizo. Primero vemos los escritos inspirados. La tradición cristiana atribuye a Juan 5 libros, entre ellas algunas cartas, por supuesto, en el Nuevo Testamento. El Evangelio según San Juan, que es el que estudiamos los domingos. Las 3 epístolas o 3 cartas de Juan, que encontramos ahí un poquito antes del Apocalipsis. Y el Apocalipsis mismo, ¿no? O el libro de Revelación. El propósito del Evangelio de Juan se resume, lo hemos estado viendo en ese texto clave que leemos casi todos los domingos en nuestro estudio, Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. El doctor Sproul destacó que el Evangelio de Juan es una teología de testimonio. No argumenta ni da lugar a la especulación, sino todos sus escritos es por revelación vista y oída. Su escritura es teocéntrica, es decir, centrada en Dios, especialmente exaltando la divinidad de Cristo desde el inicio. En Juan 1:1 encontramos: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Las cartas que él escribió refuerzan el mensaje de comunión, de verdad y amor. Entre ellas podemos decir las cartas que encontramos ahí en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Es un llamado a la obediencia y a poder tener una diferencia clara entre la luz y las tinieblas. Dice 1 Juan 1:5, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. El Apocalipsis, escrito durante su exilio en la isla de Patmos, nos revela también algo muy poderoso. Dice Apocalipsis 1:9, yo, Juan, soy hermano de ustedes y participo con ustedes en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, estaba yo en la isla de Patmos. Él pone ahí claramente por qué él estaba allí y cómo era también parte de esa tribulación que la iglesia vivía. Este escrito del apóstol Juan de Apocalipsis revela la victoria final de Cristo sobre el mal. En él, Juan anima a la iglesia perseguida a perseverar, recordando que el Cordero reinará por siempre. Veamos un poco de su obra misionera. La tradición temprana afirma que Juan se estableció en Éfeso. Sí, Éfeso, exactamente donde también estuvo el apóstol Pablo.
Allí él estuvo como pastor de las iglesias y ejerció liderazgo espiritual. Fue quizás el último de los apóstoles en morir. Y según testimonios antiguos, murió en paz en edad avanzada. No, esto nos muestra a nosotros cuando hablamos de la gracia perseverante de Dios. A diferencia de muchos apóstoles, ¿no?, que fueron muertos, martirizados, Juan testificó hasta el final de su vida, recordando continuamente el mandato del amor fraternal. Ahora, cuando leemos el Evangelio de Juan, ¿por qué creen ustedes que él hace mucho énfasis, le da mucha importancia en su Evangelio a la divinidad de Cristo? Cada milagro, casi cada capítulo, va a reflejarnos eso. La divinidad de Cristo Jesús es Dios. ¿Qué propósito tiene escribir para que crean? ¿Y cómo nos desafía a nosotros ese propósito de Juan? He hecho esto para que ustedes crean. ¿Cómo puede la iglesia de hoy mantener la luz de Cristo en medio de un mundo de tinieblas? Creo que podemos aprender de la fidelidad de Juan en su larga vida de servicio a Dios. No importa los años que Dios nos dé, ¿no? Pero que seamos fieles a Dios. Veamos a Juan como discípulo y apóstol del amor. Jesús le dio junto a su hermano el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. En Marcos 3:17, ¿no?, le llama así, indicando de esa manera el temperamento de Juan, un temperamento apasionado, fuerte. Pero vemos que va pasando el tiempo y a lo largo de su caminar con Cristo, ese temperamento, ese carácter se transformó por la gracia del Espíritu Santo y la verdad revelada en su palabra. En el Evangelio, Juan nunca se nombra a sí mismo directamente, sino él se describe a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Lo encontramos en Juan 13, 23 y 21, 20. Ahora, no es un orgullo esto, sino humildad. Su identidad se define por el amor de Cristo, es decir, cómo él tenía esa relación con Cristo. Sus escritos reflejan esta transformación. Cuando él escribe en 1 Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Desde un punto de vista, podemos decir reformado, Juan encarna el fruto de la regeneración. Nuevamente, voy a citar un comentario del Dr. Sprout que decía que el amor cristiano no es solamente sentimientos, sino es obediencia a la verdad del Evangelio. Así que aquí las enseñanzas de Juan vienen a unir esta verdad y amor inseparable. Piensa esto. Todas las enseñanzas de Juan unen una verdad absoluta y un amor que son inseparables. Por eso él escribió en 1 Juan 3:18. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Nos preguntamos cómo transformó el amor de Cristo el carácter de Juan. ¿Qué te hace pensar de eso? De las enseñanzas del amor de Cristo. Llegó a cambiar ese carácter de Juan. De hijo del trueno al apóstol del amor. ¡Wow! Eso es grande, ¿no les parece? Que revela su humildad al no mencionar su propio nombre en el Evangelio. A mí me habla mucho esto, porque casi siempre queremos poner nuestra estampa, nuestro nombre en lo que hacemos.
Pero el apóstol Juan nos revela su humildad al no mencionar su propio nombre en el Evangelio. ¿Por qué creen ustedes que el amor y la verdad deben de ir juntos en la vida cristiana? Es muy importante amar, pero un amor no es verdadero si no va acompañado de la verdad. O sea, no podemos amar a alguien afirmando una mentira a la vez. Por eso yo creo que es bien importante estas dos cosas que el apóstol Juan nos enseña. El amor va acompañado de la verdad. Porque cuando hablamos de Juan, nos gusta hablar mucho del amor, pero olvidamos la otra enseñanza que es la verdad. Y debemos tener un equilibrio en hablar de las dos. Y si no, juntas las dos cosas. Ahora veamos las lecciones para nuestros días. Esta intimidad, es decir, esta relación cercana con Jesús. Juan nos enseña que seguir a Cristo es vivir en comunión constante con Él. Juan 15:4 dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. En el estudio de la palabra de Dios a esto se le llama la unión con Cristo. Y es la raíz de toda vida espiritual. Es decir, no podemos tener vida espiritual independiente de Dios. Debemos de permanecer en comunión, en unión con Cristo para poder dar frutos. Debemos de evaluar entonces si nuestra relación con Cristo se basa en cercanía personal o solamente un conocimiento intelectual. O sea, puedo conocer muchas cosas de la Biblia, puedo saber muchas cosas, pero a la vez estar muy alejado de Dios. Tengamos cuidado con eso. Veamos la fidelidad al testimonio. Juan escribió lo que, ya dijimos esto, ¿no? Lo que vio y lo que escuchó. En 1 Juan capítulo 1, versículo 1 y 3 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos referente al verbo de vida. La vida se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio, es la que nosotros les anunciamos a ustedes. La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Así que lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mis hermanos queridos, amigos, en una época de confusión de enseñanzas, necesitamos testigos fieles a la verdad bíblica. Juan no escribe su propia opinión, inspirado por el Espíritu Santo. Él habla de que lo que está escribiendo es algo que él mismo vio, escuchó y vivió. Esto me llega a hacerme una pregunta. ¿Cómo puedo ser un testigo fiel del Evangelio de Cristo en mi tiempo, en mi entorno, es decir, con los que me conocen o con los que yo conozco? ¿Cómo puedo ser un testigo fiel a su Evangelio? Pensemos en eso. Pasemos al siguiente punto, amor fraternal. Juan recuerda que el amor verdadero es evidencia del nuevo nacimiento. En 1 Juan capítulo 4, del 7 al 12, deja claro esto. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios.
Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Mis queridos hermanos, amigos, si no tenemos amor, de nada sirve todo el conocimiento que tengamos de la Biblia o el conocimiento humano, no importa. Todo eso es un vacío totalmente. Ahora, puedo hacerme la pregunta también. ¿Hay alguien a quien yo necesite amar como Cristo nos amó? ¿Hay alguna persona que quizás me ha causado daño, que quizás me cae mal o ha hecho algo daño a mi familia, a los que yo amo, pero que necesito amar como Cristo nos amó? Pensemos en eso. Vamos a ver un poquito de la perseverancia en el sufrimiento. Desde Patmos, esta isla donde él estaba, Juan vio la gloria futura de Jesús, el Hijo de Dios, del Cordero, pero que ahora será visto en este triunfo final como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice Apocalipsis 5:13. Entonces oí que todo lo creado en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y todo lo que hay en ellos decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, sean dadas la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y Apocalipsis 19:16 agrega y dice: en su manto y en su muslo lleva inscrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Recordemos, Juan está preso en una isla, pero aún así su esperanza no se apaga. Pudo y fue testigo de esta última revelación de toda la historia bíblica. En ese tiempo donde él pasaba muy mal, pudo ver el futuro que le esperaba y cómo esto trae consuelo y paz a su vida. Ahora, ¿cómo nos sostiene a nosotros esa esperanza del triunfo final de Cristo en las pruebas actuales? Ya no hablemos de la gran tribulación y todo lo que se menciona ahí, pero hablemos de lo que estoy viviendo yo ahora mismo. Mis propios problemas. ¿Cómo Cristo me habla a mí en ese libro, en ese último libro que tenemos en el Nuevo Testamento o la Biblia, de ese triunfo final de Cristo en estas pruebas que yo estoy viviendo ahora, en esta situación que estoy ahora? ¿Puede traer esperanza ese mensaje todavía? ¿Puede traer paz? ¿Puedo ver a Jesús en vez de mirar siempre mis problemas? Concluyamos. El apóstol Juan es un ejemplo de un creyente transformado por el amor de Cristo. De un pescador a apóstol. De hijo del trueno a predicador del amor. ¡Wow! ¿No?
de un discípulo al pie de la cruz a ser un testigo del Cristo glorioso en el cielo. Su vida y escritos nos enseñan que la verdadera enseñanza no es fría, no es algo sin vida, sino es una adoración que brota del corazón regenerado. Como dice Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. 1 Juan 4:19. El apóstol Juan nos trajo la última revelación de Dios para su iglesia y para el mundo. Nos presenta su final glorioso y victorioso de Cristo. Este es el mensaje que Él presenta. El final glorioso y victorioso de Cristo, el Señor. ¿Sobre quién? Sobre el enemigo final y todas las naciones que combatieron contra Él. Dios, al final, gana en la historia de la humanidad. Reflexionemos. ¿Qué aspectos, qué cosas, ahora que conoces un poquito más del apóstol Juan, qué cosas anhelamos tener que él tenía? ¿Qué cosas anhelamos que decimos, quiero ser como el apóstol Juan? Y que el Espíritu Santo me forme a mí de esa manera. ¿Qué puedo aprender yo de la fidelidad hasta el final de su vida? Su comunión con Cristo y su amor y la verdad. ¿Qué puedo aprender de eso? ¿Me enseña mucho eso? Su fidelidad, la fidelidad de Juan, a ser fiel hasta la muerte. Decir que las pruebas, las circunstancias difíciles no me vencen, porque el Espíritu Santo es el que me da fuerza todos los días para vivir esta batalla diaria. Ahora, ¿cómo podríamos aplicar estas enseñanzas del Evangelio, de las cartas? Si has leído las cartas de Juan, ¿cómo podría toda esta enseñanza del Evangelio, estas cartas, y aún si queremos el Apocalipsis, cómo podemos aplicar estas enseñanzas a mi vida personal? ¿Qué puedo aprender yo de todo eso? Examinemos la palabra, leamos la palabra, meditemos en la palabra para poder aprender de la enseñanza que por mano del apóstol Juan, el Espíritu Santo nos hizo llegar a nosotros. Su mensaje no es un mensaje olvidado, tiene vida hasta el día de hoy, para traer paz y esperanza a nuestra vida. Oremos. Padre, son muchas cosas las que puedo aprender del apóstol Juan, pero sobre todo, oh Dios, cómo el Espíritu Santo trabajó en su vida para moldear, cambiar, transformar su carácter, su fe y ese amor que lo identificó y lo separó quizás de los demás. Ese amor por tu obra, por la iglesia. Permite que ese mensaje descrito en su evangelio y en las cartas que Él nos dejó pueda ser un mensaje vivo para nosotros y que podamos leerlas y aprender ahora un poco más de eso, de lo que Juan nos dejó, una herencia, un legado muy grande en sus escritos. Permite que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos moldee cada día. Padre, te agradezco por esta oportunidad de este estudio. En Cristo Jesús oramos y te agradecemos. Amén y amén.
Que Dios me les bendiga, mis queridos hermanos, amigos, por acompañarme en este estudio.